Regresa esta noche al programa y lo anuncio con gran placer, el escritor y periodista venezolano Bernardo Jurado. Bienvenido, querido. Un gratísimo placer estar aquí de nuevo contigo. Lo mismo digo. Hace 1 año y tanto que vine la última vez y fui amonestado severamente por algunos bandidos amigos míos. ¿Qué te dijeron? Lo que pasa es que dije algo que tú dijiste en tu monólogo, que la solución venezolana lo más seguro es que venía por la fuerza. Me dijeron, eres un irresponsable, ¿cómo vas a decir eso al aire? Pues mira, yo lo sostengo, lo lamento, pero todas las evidencias me dicen que va a venir por la fuerza. ¿Y quién tendrá que aplicar la fuerza? Ahora mismo, esa pregunta satánica es dudosa, porque yo espero, mira Jaime, espero que salga de las Fuerzas Armadas, del resquicio, de la beta que queda todavía en las Fuerzas Armadas que tiene que existir. Pero los informes que me llegan a mí, de los cuarteles y de los barcos, de los buques de guerra, es que están pasando hambre, como es lógico, porque no es que el hambre es sectorizada, que las enfermedades son sectorizadas, no, el hambre es general. De manera que el hambre y la pobreza, ¿entiendes? Y una de las cosas, como decía Fernando Sabater, que yo tuve la fortuna de conocer en la universidad, dimos clases en la misma universidad hace años, la pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de esperanza. Se murió el tonto aquel, que era el que vendía muchas esperanzas, y ahora son pobres, porque vino otro tonto peor, ¿no? Buena frase la de Sabater. Oh, pero es que es brillantísimo. Y es exactamente lo que está en el corazón del fraude del domingo, ¿no? Quienes vayan a votar, que yo creo que será una minoría, y quienes se abstengan, que quiero creer que será la abrumadora mayoría, carecen de esperanza. No hay esperanzas en el futuro, es decir, es un país desesperanzado. No solamente desesperanzado, yo creo que mi país perdió su alma y también perdió la cordura. Porque basta ver cuáles son las opciones de candidatos que piensan ir contra Nicolás Maduro, independientemente del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional Constituyente ilegal, todo eso. Vamos a suponer este cuento. ¿Quiénes son las opciones? Son vergonzosas. Mira, yo leí hace un par de décadas, un libro encantador que se llama El pasajero de Truman. Los venezolanos que están aquí sabrán de quién les hablo, de Ricardo Zuniaga, un escritor excepcional, que llegaba a la conclusión de que Venezuela no está preparada para ser gobernada por hombres ilustrados. Ahora, yo agrego algo más a ese comentario. Latinoamérica completa no está preparada para ser gobernada por personas ilustradas. ¿Y entonces quién debería gobernarla? No, personas ilustradas, pero no están preparados los países. Los electores, los ciudadanos rechazan esa opción. Gusta un Chávez, ¿entiendes? Gusta un Chávez, un Mesías como Chávez que amenaza, etcétera, ¿no? ¿Qué crees que va a ocurrir el domingo? Es decir, ¿qué porcentaje crees que le van a adjudicar a Maduro y qué otro porcentaje a Falcón, Bernardo? Bueno, hoy en día están diciendo de que los 3 candidatos que van contra Maduro no llegan al 10% del electorado, en términos nominales, de una encuesta que no sé cuán verdadera sea. Yo pienso que tu opción, lo que habías comentado, es totalmente probable. Hey, súbemele un porcentaje, porque no es que gané sobradamente. Exacto. El robo va a ser demasiado descarado. Sí, si no va a ser 90-10, no, por va favor, a ser 60-40. Póngame 60-40, algo un poco más elegante, ¿no? Y Tibisay Lucena, la etaria del lupanar, como usted bien lo dijo, es una experta en esos maquillajes numéricos. Yo dije eso, no, lo dijiste en otras palabras un poco más crudas. Tú las embelleciste. Oh, claro, sí. La etaria del lupanar. Del lupanar, que eso quedó lindo, ¿eh? Precioso, precioso. Para quienes quieran entender a Bernardo, la prostituta del burdel. La etaria del lupanar. Ahora, algunos dicen que va a ganar Falcón y que Falcón es un caballo de Troya y que Falcón está, digamos, digitado por Cabello. ¿Será eso, verdad? No lo considero. No lo considero probable. No. Nicolás es tonto, Nicolás Maduro es tonto. Pero no tanto. Pero oye, bueno, no sé si está. Después de que vi lo del mango, la verdad que tengo dudas, ¿no? Pero estamos en manos de un retrasado en todo término, retrasado intelectual, retrasado en todo término. Moral sobre todo. Moral. Y como te decía fuera del aire,
uno no puede hacer lo que no sabe hacer. Tú no puedes ser un buen presidente si nunca recibiste un mínimo entrenamiento. En un país tan convulso como es Venezuela, o como puede ser la misma Argentina, que de la cual creo que deberíamos conversar algo, ¿no? O Brasil, por favor. O sea, Latinoamérica toda está teniendo problemas. Aunque hoy me llegó a la oficina un artículo muy interesante sobre las economías latinoamericanas. Todas están en un crecimiento de 2.2%, excepto Venezuela. Pero todas con un pequeño crecimiento. Pequeño, sí. Cuando dices la oficina, ¿es una hipérbole? Es decir, ¿tienes una oficina o tu oficina es tu laptop? Yo tengo una oficina. ¿Estás seguro? Sí, absolutamente. Que dicen, he leído de mi oficina, me lo alcanzó mi secretaria, pero es una manera de embellecer la realidad. No, tengo una oficina y tengo mi laptop. Está bien, sí. Ahora, yo tengo la impresión de que Trump no está ajustando, voy a cambiar el verbo, estrangulando todo lo que pudiera a la dictadura venezolana. Tienes razón. Podría ser más, ¿verdad? Yo haría lo mismo que Trump, no la estrangularía totalmente, por varias razones. Miren, y esto va en contra de mi manera, de mi venezolanidad. Me sorprendes. No, claro, voy para allá, no siempre tengo que estar de acuerdo contigo. Claro. Creo que nunca debería estar de acuerdo contigo. Bueno, pero vamos a lo que voy. Fíjense ustedes lo que les explico. Los países nos manejamos a nivel de intereses. La pregunta que cabe, ¿cuál puede ser el interés de los Estados Unidos en que este paisucho que ha pasado al cuarto mundo, donde se mueren de hambre, de mengua y de tristeza las personas y que buscan en la basura el almuerzo, cuál puede ser el interés de los Estados Unidos? Espérese un momento, hay uno, ilustradísimo, la instalación, la instauración de la democracia en el hemisferio. De ahí no hay nada. Tenemos que hablar entonces del único millón de barriles de petróleo que tal vez le compra Estados Unidos a Venezuela, hasta dentro de muy pocos días, materia que estudiaremos, porque eso lo van a cortar. Las demandas contra PDVSA son generales en el mundo. China, los rusos, China arregló más o menos la cosa. Los rusos renegociaron 3.000 millones de dólares y los cubanos se están quedando con una de las refinerías que había un comodato allí. O sea, ¿tú crees que a Trump no le interesa Venezuela? No, sí le interesa. Sí le interesa. Pero no está en los intereses de este gran país resolver el problema. Bueno, tenemos que vernos en el espejo de Cuba. A 90 millas. Hace 60 años que están ahí. Matando a la gente, de paso. Fíjense ustedes, esto es un paralelismo muy interesante, ¿no? Es un efecto espejo muy interesante. Ahora bien, aceptando como válida tu premisa de que los estados no tienen amigos sino aliados, y no tienen valores sino intereses, aceptando esa premisa, que es cierta geopolíticamente, no es menos verdadero que en este mundo globalizado los derechos humanos son un valor universal. No hay duda. Y que una gran democracia como esta, la de Estados Unidos, debería promover esos valores, ¿no crees? Entonces, ese debería ser un interés, no es un interés económico, tangible, es un interés, digamos, moral, pero quizá habría que perseguirlo también. Yo creo que lo estás persiguiendo perfectamente. Fíjate tú, no es una dualidad con respecto a mi opinión anterior. Lo está persiguiendo perfectamente desde que el vicepresidente Mike Pence sale en la Organización de Estados Americanos, después de que, como deben suponer todos los televidentes, se hizo un interesantísimo lobby para decir que Venezuela es tal o cual. Eso tiene un mérito que a lo mejor no le hemos dado en la dimensión correcta, pero eso es algo muy contundente. ¿Quién hizo bien ese lobby? Creo que Almagro y compañía. Almagro está haciendo un buen trabajo. Un excepcional trabajo, mis felicitaciones para él. Antes de ir a la publicidad que me marcan la pausa, ¿quién en la oposición venezolana está haciendo un buen trabajo a tus ojos? María Corina. María Corina, ¿no? ¿Crees que va a ser presidenta? Sí, cuando llegue su tiempo, yo votaría por ella. ¿Y por Leopoldo o por Enrique? Ambos están muy bien equipados, pero requieren algún tipo de revisión. María Corina los ha superado. Sobradamente. Y no solamente los ha superado, sino que vive la realidad. Leopoldo, con todo respeto, lo conocemos tú y yo personalmente,
pienso que ha perdido algunas oportunidades. El otro, Enrique, sabemos en qué anda. Pero María Corina siempre se ha mantenido como el fiel de la balanza. ¿Tú volverás a Venezuela si María Corina fuera presidenta? No lo sé, porque no puedo comenzar mi vida cada 50 años. Claro. Regresamos con Bernardo Jurado en 2 minutos, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta, nos visita esta noche el brillante escritor y periodista venezolano Bernardo Jurado. Bernardo, en 2 domingos, el 27 de mayo, como tú bien sabes, hay elecciones en Colombia. ¿Crees que va a ganar el candidato uribista Iván Duque o crees que va a prevalecer el candidato de izquierda Gustavo Petro? A esta altura de la jugada, espero que todo cambie para el candidato uribista. Hace 2 días hablaba con un amigo común, con JJ Rendón. Tocamos el tema someramente. Y estamos todos, las personas democráticas, haciendo un vigoroso esfuerzo para que eso cambie. O por lo menos para que la tendencia inteligente sea esto. Yo creo que en el caso del presidente Juan Manuel Santos, al que tú y yo conocemos personalmente, por cierto, la torta ha sido catastrófica, ¿no?, en esta situación irregular de buscar la paz de rodillas. La paz no se busca de rodillas porque te quedas sin honor y sin paz al Bien final. dicho. Y eso es lo que está sucediendo. Exacto. Juan Manuel a mí me sorprendió. Yo lo tuve 20 minutos en mi carro cuando trabajaba aquí en Mega. Ah, sí. Lo fui a buscar a su casa en Quibiquén. Fue encantador. Y yo escribí inclusive para el periódico un artículo que lo titulé El presidente del presidente, que era Juan Manuel, ¿no? Seguíamos la misma política. Cuando era uribista. Cuando era uribista, era el ministro de la defensa de Álvaro Uribe, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? El hombre que luchaba contra la guerrilla y contra el terrorismo. Y de repente todo esto cambió. Entonces, yo no sé qué está pasando en Latinoamérica, pero no podemos negar, tú y yo y todas las personas que nos escuchan, que hay una suerte de seducción encantadora, subyugante, con la gente de izquierda en defensa de los pobres y las cosas, pero por favor, si todo el mundo sabe que son unos fabricantes de pobres. Claro. En una Colombia que ahora es próspera, ¿no? O sea, no estás tan seguro de que vaya a ganar Duque. Yo no estoy tan seguro de nada en Colombia. Después de que veo lo de Juan Manuel Santos y esa vuelta, de ahí para acá yo no puedo creer en nada. ¿Y por qué crees que Santos traicionó al uribismo y se entregó a la izquierda? Yo no creo que Santos traicionó al uribismo, yo creo que Santos ya venía con una agenda. Porque yo le pregunté en mi carro, Juan Manuel, tú ordenaste la muerte del guerrillero este que mataron en la frontera con Ecuador. Reyes. Raúl Reyes. Claro que la ordenó él. Claro. ¿Quién más? Si le es el ministro de la Defensa, Claro. y él la prueba. Claro. Y él me dice, no lo maté yo, no lo matamos nosotros. Raúl Reyes pisó una mina de su propia gente. Por favor, Bernardo. Señores, entonces ahí yo me retiro. Entonces no tengo mayor opinión. No. Santos es un mitómano y yo sí creo que traicionó al uribismo, pero lo más grave es que traicionó al Estado de Derecho colombiano. Se traicionó él. Sí. Se traicionó él. Con los porque él está terroristas. jugando en su contra, pareciera, ¿no? Lo lamento. Porque la verdad es que lo admiraba mucho como ministro de la Defensa. Yo hubiese querido uno así en Venezuela. ¿Tú eres uribista? Absolutamente. Sí. De cabo a rabo. ¿Por qué? Chico, porque es un hombre que creo que estaba absolutamente claro y está muy bien equipado para ser el presidente de un país en donde hay 5 países. Colombia son 5 países. El bogotano no habla como el cachaco, o sea, es una cosa muy compleja. Pero Álvaro Uribe unió. Y sobre todo, Álvaro Uribe exponenció el orgullo nacional. La gente se sentía orgullosa de ser. Porque quiero recordar que si usted va al desierto del Sahara, el que le alquila el camello es un colombiano. Están saliendo de su país desde 1948 con la muerte de Gaitán. De ahí para acá, ellos son personas que hay en todos lados del mundo. El colombiano errante. Resulta, mi querido, que Álvaro Uribe fue un ícono de ese orgullo colombiano y unió el poder y el valor nacional. Va a ganar el uribismo Dios te en oiga. primera y en segunda vuelta. Dios te oiga. Duque va a prevalecer el 17 de junio. Estoy bastante convencido de eso. ¿Por qué crees que los jóvenes están tan encantados con Petro? Fíjate que Colombia debería ser un país bien sensible a la izquierda chavista, habida cuenta del drama de un país limítrofe como Venezuela. Hay cerca de 1 millón de venezolanos ya viviendo en Colombia y sin embargo muchos jóvenes colombianos adoran a Petro
que es un candidato chavista, ¿no? Yo tuve un profesor en la universidad que después fue el ministro de Fronteras de Venezuela, se llamó Pompeyo Márquez. Sí. Yo no lo quería como profesor por su pasado guerrillero y comunista, pero después en la primera clase me cautivó. Llegó y dijo, y esta es la razón por la cual los jóvenes quieren a Petro. Sí, cuando uno es joven, mis queridos alumnos, uno es un soñador. Pero cuando uno es un hombre maduro y es comunista, uno es un estúpido. Y entonces tal vez esa sea la razón, que son unos soñadores. Y le falta tal vez un poquito de madurez política, histórica, para entender que el comunismo no lleva nunca a ningún lado. Ahora bien, si ganara Petro, Dios no lo quiera, ¿hay espacio para que el chavismo cope Colombia como hicieron en Venezuela? Yo pienso que sí, porque es que hay un enemigo así en las sombras, que es esta situación de paz con la guerrilla. O sea, eso es mentira. Los guerrilleros no hacen la paz. Los guerrilleros no van a dejar de vender cocaína para lavar carros. Ese es el gran negocio. Bueno, siguen vendiéndola, siguen vendiendo cocaína. Hay 3 frentes guerrilleros, el 1, 2 y 3, son 3 frentes. Que son los que no solamente cuidan la cocaína, sino que la cultivan y la sacan. Porque es que es una mentira decir que las FARC no existen más. Existen y seguirán existiendo, claro, porque la solución es militar. Lo lamento, pero es militar, como era Álvaro Uribe. ¿Y por qué Santos engañó a Colombia diciéndole que militarmente no podías derrotar a las FARC? Sí se las podía derrotar, Sí, se las podía derrotar absolutamente. Estaban casi derrotadas. Y estaban a un paso de derrotarlas. Claro, por supuesto. Mira, los testimonios de los guerrilleros, cuando uno los ve en los periódicos, es que los guerrilleros se aterrorizaban cuando escuchaban los helicópteros del ejército. Y con los drones y la tecnología, estaban perdidos. Y te digo algo como militar que fui. El militar colombiano es excelente profesional. Claro. Excelente. Pero Santos los ha desmoralizado. Les ha dado estatus de demócratas a los terroristas que han matado a miles de militares. Los ha despachado el Congreso. Claro, cuando existen esas brechas y llega un presidente avalando, por lo cual estamos luchando, yo me retiro. Sí. Yo me retiro, me dedico a otra cosa. Sí. Entonces ha desmoralizado a las Fuerzas Armadas y es probable que exista inclusive una agenda oculta de Juan Manuel Santos. A ver, hablar un poco de eso, elabórame esa suspicacia tuya, por favor. Bueno, un hombre que estuvo en la Escuela Naval de Venezuela, por cierto. ¿Cómo se llama? De Colombia. Sí, sirvió en la Escuela Naval. Escuela Naval de Colombia. Un hombre que puede tener $1.000 millones porque sus padres eran... ¿Es tan rico Santos? No lo sé, me imagino. Muy rico. Me imagino, desde niño. Y luego entra en todo esto a la política, es el ministro de la Defensa de Uribe, y de hoy para mañana se monta en ese portaaviones de Uribe porque lo llevan de la mano. Sí, claro. Será el hombre. Él es presidente gracias a Uribe. Absolutamente. Y de repente de hoy para mañana, ¿sabes qué? No te conozco, Jaime Bailey. Ahora soy de otro programa. Espera un momento. Aquí pasó algo. Aquí hay una agenda. Y ahora, ¿saben qué? La voy a hacer peor. Voy a llamar a los guerrilleros y ahora vamos a ser amiguitos. Quería el Nobel, parte de su agenda. Sí, claro. Era amigo de Fidel Castro. ¿Cómo no? Y era muy amigo de Gabo. Junta todo eso y ahí tienes una agenda oculta. Ahí tienes una gran licuadora de comunismo. Claro, exacto. Y todo se negoció en La Habana y luego el premio Nobel de la Paz en Oslo y la vanidad en fin. Ahí está la elaboración de tu pregunta, no hay duda. ¿Te quedas un ratito más? Con mucho gusto, claro. Porque le quiero preguntar a Bernardo sobre su última novela, Volando en el ataúd. Así es. Regresamos. Bueno. No me sorprende porque lo tengo como un autor prolífico que nuestro invitado de esta noche, don Bernardo Jurado, anuncie nueva novela titulada Volando en el ataúd, que va a presentar pasado mañana jueves a las 7 de la tarde. Cuéntanos, por favor, de qué va la trama, querido Bernardo. Quiero que sepas que esa es una historia de ficción basada en hechos reales. Sí. En marzo del 2017 fue encontrado un avión de la Segunda Guerra Mundial, un avión alemán, Messerschmitt, con el cadáver dentro, en las tierras de una pequeña hacienda en Birkelsen. Quiero recordar que en 1940 la Alemania nazi invadió Dinamarca en una operación que solamente duró 6 horas. Un pueblo amable, un pueblo de paz, aunque eran vikingos, ¿no? Claro, no hubo mucha resistencia. No hubo mucha resistencia, pero es la monarquía más antigua de Europa, tiene más de 1000 años, y ellos se sienten muy orgullosos de eso. A lo que voy. Maravilloso. Yo he estado en Copenhague, un país maravilloso. Esto sucede en la base aérea de Aalborg, al norte de Jutlandia. ¿Y por qué allí, por qué la toman?
porque quedaba un salto del canal inglés, Claro. que era el objetivo de los nazis. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de esta historia, una historia humana. El piloto que muere se llamaba Hans Gunderlich, de 19 años de edad. ¿Por qué muere ese niño? Porque las horas de vuelo se las iban quitando de entrenamiento. Cuando un piloto norteamericano tenía 351 horas de entrenamiento, un piloto alemán tenía 140. Eso creaba realmente una diferencia. Y O sea, no estaba bien entrenado. no estaban bien entrenados porque cada hora de vuelo era una tonelada de combustible de aviación que la Alemania nazi, con 3 frentes de guerra, ya no tenía. No podía sufragar. De manera que quitaban horas de entrenamiento. El 7% de los pilotos alemanes que salían en su primera misión morían. De manera que volaban en un ataúd. Fue el caso de este muchacho. Fue el caso de este muchacho en su primera misión de entrenamiento. Ah, por eso volaba en un ataúd, porque él Volaba no en un sabía ataúd. pilotear No lo esa sabía. nave. ¿Y qué ocurre con Dinamarca? Dinamarca llueve o neva cada 2 días. Y hay un viento sostenido en albor de 21 kilómetros al menos. Cuando este joven sale en la mañana del 10 de octubre de 1944, con muy escuetas capacidades de navegación, cuando da la vuelta se da cuenta que está nevando y todas sus referencias visuales están sepultadas bajo la nieve. Pobre. Y entonces el accidente ocurre el año 44 y encuentran el avión con los huesos del piloto en marzo del año pasado. 2017. ¿Sabes por qué? Porque un señor que era el abuelo de este niño de 14 años que consigue el avión, estando en la ducha, escuchó la colisión en 1944. Cuando sale al externo de su casa, porque fue muy cerca, venían las tropas alemanas, entran a su casa, cierran las ventanas, etcétera. Pero ¿cómo no vieron el avión? Se hundió. Se hundió en el fango. Ah, se hundió En un el fango pantano. danés. ¿Y cómo el chico de 14 años encuentra el avión? Porque escuchó de su abuelo el cuento, ahí está encantadoramente bien esa relación abuelo-nieto, y un buen día, en febrero del 2017, la maestra en su colegio les pide un trabajo histórico. A él se le ocurre, no quería nada de internet, copiar y pegar, no, hagan ustedes y tomen ustedes la foto, Qué linda y va con un historia. detector de metales y consigue el Qué avión. linda historia. O sea, el abuelo estimula la curiosidad del Así es. nieto que con apenas 14 años encuentra en el jardín amplio de su finca un avión con unos huesos enterrados bajo el fango. Así es. Quiero que sepas que me asesoré con una serie de pilotos de combate, gente muy proba. Pero bueno, más allá de todo eso, voy a hablar en extenso en la presentación el día jueves 7 en el restaurante El Forno. Jueves en El Doral. 17. Jueves 17 a las 7 a las de la 7, noche. pasado mañana. Pasado mañana en el restaurante El Forno. El Forno. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque con una copa siempre la literatura es mejor. Yo brindo. Salud por eso y espero por a el todos. éxito de la novela. Volando en el ataúd. Un aplauso para Bernardo Jurado. Gracias. Gracias a ti.